Bienvenidos. Antes de comenzar esta escuela sabática, vamos a tener una oración. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, santo glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos una vez más en su santo sábado, para poder honrar y glorificar su nombre, Señor, y para poder aprender más de su palabra, que nunca tiene fin, Señor. Cada día aprendemos más cosas. Le rogamos que su presencia pueda estar aquí con nosotros, en nuestros corazones, y que nos ayude, Señor, a cada día a tratar de caminar en esa senda que es difícil, Señor, pero sabemos que agarrados de su mano se hace posible. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bienvenidos, hermanos, los presentes aquí, los presentes a través de internet y los que luego, más tarde, verán esta escuela sabática. Comenzamos el cuarto trimestre de este 2021, el último trimestre del año, y nuestra escuela sabática de este trimestre se titula La verdad presente en Deuteronomio. Y bueno, si no me equivoco, y es lo que vi, puede ser que no lo haya visto bien, el escritor de esta escuela sabática, si no lo he visto bien, pues me corrigen, es Clifford Goldstein, que es el director también de la escuela sabática, si mal no lo vi, ¿no? Y bueno, iremos viendo a través de este trimestre, pues lo que se supone, dicen que es la verdad presente. A ver, que no digo que no haya verdad presente en Deuteronomio, claro que en la Biblia siempre hay verdad presente, pero que ellos la enfoquen de la manera adecuada, pues ya iremos viendo a lo largo de este trimestre cómo nos lo van pintando. Nosotros ya sabemos que para aquellas personas que siempre nos dicen, ¿y por qué tanto hay en esa escuela sabática? ¿Que por qué la siguen haciendo? ¿Que por qué esto? Si hay tantos errores, tal y tal. Y sí, bueno, porque la idea es denunciar lo que hay ahí y el poder llegar a adventistas. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir ahora. La escuela sabática, que es la primera de este trimestre, se titula Preámbulo de Deuteronomio. Y no habla específicamente del libro de Deuteronomio, no menciona, pero va siendo un preámbulo a lo que sería llegar al libro de Deuteronomio, ¿no? Que ya luego se irá viendo más adelante. Y el versículo para memorizar nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8, un versículo conocido por muchos de nosotros, incluso muchos se lo saben de memoria. Dios es amor, y recordamos que con esa palabra Dios es amor termina el libro del conflicto de los siglos. Después de todo el desarrollo de la historia de la humanidad, cómo se originó el pecado y todo el asunto, termina diciendo la autora que al fin y al cabo Dios es amor, y eso nosotros lo debemos de tener tan presente en nuestras vidas porque es algo de suma importancia. Nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Una persona que no ha conocido a Dios puede tener amor genuino en sus vidas. ¿Qué creen? ¿Alguien me puede contestar? Luis. Sabemos que el amor que puede haber en nosotros lo pone Dios. Entonces, si nosotros en ese amor que nos pone Dios en nosotros no vamos avanzando en la verdad, ese amor al final puede retirarse de nosotros. Entonces, bueno, realmente la persona que no acepta a Dios quiere decir que en realidad no ama, ¿no? O sea, que el amor viene de Dios, eso está clarísimo. Nosotros tenemos que seguir ese amor. Si seguimos ese amor, iremos avanzando, iremos progresando espiritualmente y al final llegaremos a conocer a Dios, el Espíritu Santo nos pondrá en ese camino y creceremos en esa verdad y por tanto estaremos llenos de su amor, ¿no? Y yo hago una pregunta. ¿Habrá algún grupo de personas entre los redimidos que no habrán escuchado nunca hablar de Dios? Pero estas personas quiere decir que no amaron porque no conocieron a Dios. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Si alguien me ayuda? A ver, si son salvos es porque desde luego han amado, ¿eh? Porque bueno, aquí entran estas palabras que no sé si, ahora no recuerdo si se encuentran en Zacarías, que le dicen, ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos, no?
Pero bueno, están ahí, no saben quién es Jesús, pero en cambio han sido salvos. ¿Por qué? Pues porque han amado. Y han amado y han vivido dignamente, pues ayudando al prójimo, etcétera, etcétera. Por eso estarán allí, ¿no? Recordemos que uno de los mandamientos que encierra la Escritura es atender al huérfano, a los desválidos, etcétera, etcétera, ¿eh? Que el pueblo de Israel lo tenía pues olvidado, a las viudas, etcétera, etcétera, ¿eh? Por eso estarán ahí, porque habrán amado, ¿no? Recuerdo hace, no sé si, bueno, que hace un tiempo hablábamos de cuál sería el opuesto, el antónimo del amor, que llegamos a la conclusión que es el egoísmo, que es el amor propio, que es otro amor. Y uno ve que realmente hay gente que puede estar más movido por uno o por el otro, más allá de que sean cristianos o no, pero que se ve uno. Es verdad que sabemos que lo nuestro no es... Nuestras acciones por sí solas siempre están manchadas de egoísmo, pero uno conoce gente que no es cristiana y que realmente los mueve más un amor genuino que un egoísmo. Ahora, yo siempre lo que me pregunto es, ¿puede alguna persona ser salva sin creer en Dios? Porque claro, uno puede no haber oído de la Biblia y de cuestiones, o inclusive no haber aceptado una religión, digamos, denominacional, tal tendencia protestante, adventista, católica, pero sí la Biblia es clara con respecto a que nosotros podemos llegar al conocimiento de que hay un Dios, y de que Dios es amor de alguna manera. Eso creo que cualquier persona puede llegar en cualquier lugar. Yo lo que no sé, y siempre lo me planteo, si una persona que rechaza, digamos, la idea de, digamos, el conocimiento de que hay un creador, esa puede ser salva. Creo que lo del amor es lo que decíamos, el Espíritu Santo va moviendo a todas las personas y llevándolos, bueno, a lo más que puede del conocimiento del amor de Dios. Creo que quizás lo que nos falta es verlo a la inversa, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que Él nos amó primero. Entonces, si nos amó primero, y tendríamos que responder a la pregunta, ¿qué es el amor? ¿Alguien sabe aquí lo que es el amor o sabemos lo que es el amor? Definición del amor. El amor es un poder. Según Elena White, el amor es un poder, no es un sentimiento. Y lo dice así, ¿eh? No es un sentimiento, es un poder. Por lo tanto, tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza ese concepto de amor que el mundo nos vende, ¿eh? Y como es un poder que el Señor ejerce en nosotros por misericordia. Es de la misma manera, ¿por qué algunos comprenden y otros no? ¿Por qué unos se salvan y otros no? ¿Por qué unos han reaccionado y otros no? No lo sabemos, ¿no? Pero en todo caso, Él nos amó primero. En todo caso, Él puso el poder primero. Luego, lo que nosotros hemos hecho con ese poder, consciente e inconscientemente, es lo que debemos rendir a Dios, ¿no? Por eso nos juzgará por nuestra conciencia, y aquellos que no conocieron a Dios, pues en el sentido de no saber de Él, pues serán juzgados por su conciencia. Gracias. César, sí. Tito, último. Incluso la misma palabra le da la importancia que tiene que tener el amor, ¿no? En 1 Corintios 13:13 lo dice clarísimamente. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero luego te dice, de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Creo que está claro, porque la fe, uno por fe puede estar pendiente, creemos en el advenimiento, en el segundo advenimiento, pero una vez que estemos al lado de Él, la fe desaparecerá, ¿no? Lo que queda es el amor. Gracias. Vamos bueno, todo lo que nos han comentado muy bien. Vamos a leer aquí algo que dice el Espíritu de Profecía acerca justamente de ese versículo, para ir ya ahondando más en este tema. El amor, dice, puro, es sencillo en la forma en que actúa. Es simple, es sencillo. No hay que buscarle, darle vueltas por aquí, por allá. Es sencillo, es simple. Y distinto en todo otro principio de acción. Es sencillo, es puro y es distinto a todo otro tipo de acción. El amor es acción, ¿no? Pero toda otra cosa que nosotros comprendamos como acción, el amor es distinto. Cuando se combina con motivos terrenales o intereses egoístas, deja de ser puro. Dios tiene más en cuenta con cuánto amor trabajamos que la cantidad de trabajo que hacemos. El corazón natural no puede crear ese amor.
Esta planta celestial solo florece donde Cristo reina supremo. Donde existe amor, hay poder y verdad en la vida. El amor hace bien y nada más que bien. Los que tienen amor dan frutos para santidad y al fin tendrán vida eterna. El amor no daña. El amor dice que solo hace bien y bien. Todo amor que llegue a hacer daño, en realidad no es amor, no es puro, no viene del cielo. Y nos habla de que todo trabajo que nosotros podamos hacer para el prójimo tiene que ir impregnado de amor, porque es que en realidad sin amor no somos absolutamente nada. Recordemos, Dios es amor, por lo tanto, si no hay amor en nuestra vida, Dios no está en nuestra vida. Y es un concepto, como bien dice Ángel, que lamentablemente el mundo nos los ha vendido de una forma de eso, sentimentalismo, emoción, cuando dista totalmente de lo que Dios nos llama a que debemos de comprender el amor. El amor va ligado con la razón. Si la razón no está implícita en ese amor que nosotros prodigamos, es que no puede ser un amor, realmente es un sentimiento, y a todos los niveles, tanto amor a padre, a madre, a esposo, a esposa, amigo, a hermano, lo que sea. Es que el amor lo impregna todo y no se puede separar amor de justicia, por ejemplo, o amor de profecía, porque profetizas por amor y haces justicia por amor. O sea, el Señor va a hacer justicia y la mayor parte del mundo, de los humanos de la historia, se van a perder. Eso es un acto de amor. Si no comprendemos esto, no sabemos qué es el amor exactamente. Y precisamente en el próximo día vamos a hablar de Satanás. Y bueno, claro, lo que Dios tuvo que hacer, permitir, para demostrar que realmente Él amaba a toda la humanidad, a pesar de que eso indicara que permitiera ese mal, no porque Él lo ha querido, sino porque estuvo ahí, surgió sin razón, dice, es un misterio, el misterio de la iniquidad, pero que Dios permitió las cosas para hacer ver que al final y al cabo su ley es amor, que fue lo que se dejó entredicho, ¿no? Luego, bueno, aquí la escuela sabática nos va diciendo, nos habla del libro de Deuteronomio. Nos dice, el libro de Deuteronomio, por supuesto, no surgió de la nada, como todo en esta vida, Deuteronomio existe en un contexto, y como todo en la vida, ese contexto juega un papel importante en la interpretación de lo que significa el libro y cuál es su propósito. Nos va haciendo ese preámbulo, nos va diciendo, y luego deja ahí también, que lo estábamos comentando con César, a ruso León Tolstoy, este escritor, dice que escribió 1500 páginas en solo 3 días. Cuando se le preguntó de qué se trataba el libro, el lector respondió, se trata de Rusia. Nos lo hacen ver como que, bueno, abarcar en una lección semanal los miles de años de historias antes de llegar a Deuteronomio es algo parecido, pero al centrarnos en los aspectos más destacados, podemos ver necesario para comprender mejor este libro tan lleno de verdad presente. Y hoy comentábamos con él de que bueno, él decía que había buscado de este autor que era masón. La verdad es que yo no lo sé. Víctor decía que a lo mejor hablaba contra la masonería, pero la verdad es que no lo sé. Pero bueno, que nuevamente la escuela sabática, claro, nos va poniendo aquí autores que a lo mejor alguna vez, algunas cosas que dicen, hombre, tienen algo de razón, no algo de verdad. Pero bueno, nosotros ya sabemos cómo va la iglesia adventista en este sentido. Luego, en los comentarios de Elena White acerca de esta parte, hay algo que voy a destacar, nada más. Iremos destacando solo cosas en cada una de esta semana que son interesantes de destacar y bueno, iremos viendo otras cosas que van dejando ahí. Elena White nos habla, y lo quiero dejar, aparece aquí, ¿no? Está relacionado con la lección, pero también creo que es algo que nos muestra hoy en día la importancia que tiene el verdadero pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Recordemos que cuando Elena White habla de iglesia, sí, en ese momento la iglesia adventista era el que tenía la verdad presente, ¿no? Pero fue pasando el tiempo y ya vemos hoy en día cómo ha ido apostatando
Y iglesia ya no significa un sentido la denominación, ni unas 4 paredes. Iglesia es el verdadero pueblo de Dios, porque Cristo dice, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo. Eso es una iglesia, lo que conforma al pueblo de Dios. Y ella dice, a través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que Él hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría. Y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Viene bien que haya esta cita de Elena White, porque nos hace tener esperanza de que a pesar que el diablo venga con sus miles de oposiciones, con sus trampas, la iglesia de Dios, lo que conforma a la iglesia de Dios, a pesar de que se tambalee, a pesar de que el diablo haga 1 y 1000 cosas para destruirla, pues no la destruirá. Nos dice aquí, está guardada por Dios, triunfará contra viento y marea, triunfará contra toda oposición que se le venga. Por débil e imperfecta que parezca la iglesia, y esta es la cita que utilizan la mayoría de los adventistas para hacer ver de que la iglesia continuará, la iglesia adventista como tal, como organización, hasta el fin de los tiempos. Por débil e imperfecta que parezca la iglesia, es el objeto al cual Dios dedica un sentido especial, su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Esta cita, que muchos la aplican hoy en día a la iglesia adventista, ya sabemos, que lo hemos explicado, que no es así, que es a ese último pueblo que estará al final de la historia de esta tierra. Por débil e imperfecta que parezca, dice, es el objeto del cual Dios dedica una suprema consideración. Es la niña de los ojos de Dios. Y es el escenario de su gracia, dice, en el cual Él se deleita a revelar el poder para transformar los corazones. La iglesia de Dios es lo que Dios tiene en esta tierra. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, para que por medio de ellos, siendo instrumentos, puedan llegar a las personas y que esas personas, mediante el Espíritu Santo, vayan transformando su vida. Así que el diablo podrá hacer 1 y 1000 cosas contra nosotros, mas sin embargo, el Señor preservará. El Señor preservará su verdad, el Señor preservará su iglesia hasta el final. No sé si alguien quiere decir algo con esto, si no vamos a pasar al siguiente. ¿Sí? Lo que está claro es que la fe de los últimos creyentes del último tiempo será adventista. Sí, claro. Pero claro, no quiere decir que sea adventista de la organización como la oficial, organización, sí, sí. Porque sabemos que el Señor está presentando verdades para este tiempo que ellos rechazan. Y ya dice en el mensaje a la Odisea que si son tibios, es decir, si rechazan esas verdades, serán ¿qué? Vomitados, ¿no? Y realmente están siendo vomitados. Ya Ellen White escribía en sus tiempos que ya la Conferencia General había dejado de ser la voz de Dios. Y lo decía en sus tiempos. Imaginémonos ahora que la infiltración ha hecho todo el trabajo que ha hecho, que se han guardado en el cajón verdades como la profecía y todo lo que hoy predicamos en el ministerio. ¿Cómo pueden decir, pues, que siguen siendo ese pueblo puro, inmaculado, que llegará hasta el final? Imposible, están vomitados. Pero sí que los que lleguen al final vivirán la fe adventista, la fe en el advenimiento, eso por supuesto. Totalmente, así es. Gracias, Josep. La fe adventista, como tal, como la de los pioneros, se sigue manteniendo y se mantendrá hasta el final. Pero la organización, la denominación, lo que hoy conocemos, pues ya vemos que ha sido vomitada por Dios por cada una de las apostasías que ha habido en medio de ella. Vamos a pasar al domingo, que nos habla de amar, ser amado. Es muy fácil decir yo amo, ¿no? Es muy fácil decir yo tengo amor, como lo estábamos mencionando. Pero el significado de amar
va mucho más allá de lo que, como mencionábamos, de lo que el mundo nos puede decir, ¿no? De lo que realmente es el amor, ya estuvimos hablando. Y aquí, bueno, nos va haciendo esa explicación de Dios es amor, por más sencillas que sean estas 3 palabras, 4 en griego, dice, la idea que está detrás de ella es tan profunda, tan insondable, que apenas podemos captar sus implicaciones. No nos dice que Dios ama, ni que Dios revela amor, ni que Dios es una manifestación de amor, sino que Dios es amor. El amor, como si el amor fuese la esencia de la identidad de Dios mismo. Como seres humanos caídos, con solo unos pocos kilos de tejido y sustancias químicas en la cabeza con los que captar la realidad, simplemente no somos capaces de comprender plenamente lo que significa Dios es amor. Lo va poniendo así un poco... bueno, hay cosas que van siendo muy rebuscadas pero que tiene razón. Como seres humanos finitos, como seres humanos con el pecado que llevamos dentro, realmente no llegamos a comprender plenamente eso de que Dios es amor. Y la palabra de Dios ya habla que seguirán los siglos y nosotros seguiremos conociendo el significado de eso. O sea, no nos alcanzará toda la eternidad. O sea, tan profundo es esto que dice que no nos alcanzará la eternidad para comprender el supremo amor de Dios. Di, Yusef. ¿Querías decir algo? Sí. Luis. Solo decir que igual que Dios es vida y Él nos da la vida, Dios es vida, Dios no puede morir, es eterno y Él nos da la vida, pues de la misma forma Dios es amor. Y Dios es así, es amor. Y Él nos pone el amor en nosotros, Él impregna todo el universo con amor, igual que lo impregna con vida, ¿no? Es una característica de Dios. Así es, pero claro, Dios es amor y su naturaleza es amar, ¿no? Pero, lo ha dicho allá Yusef, también es justicia. El amor tiene límites, y tanto que los tiene, Dios los ha impuesto. Por lo tanto, cuando se traspasa ese límite, ¿qué pasa? No es que el amor de Dios se termina, no. Es que su ley es amor, por lo tanto tiene que ejecutar su justicia para el bienestar de toda la humanidad. Si no tiene un límite, vemos que se lo puso a Satanás, y por eso lo expulsó del cielo y por eso lo destruirá. Entonces, ¿qué es lo que nos vende el mundo? Como que el amor no tiene límites, claro que los tiene. A ver, el amor de Dios es eterno, lo que quizás no es eterna es su paciencia, ¿no? Él tiene paciencia hasta un punto. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar eso también en nuestras vidas. Tenemos que saber juzgar también. Cuando dice que juzguéis con justo juicio, es juzgar también. No es juzgar si una persona ya se ha perdido o se salva para siempre, pero sí debemos juzgar con justo juicio, porque no vais a juzgar a los ángeles, dice. Por lo tanto, parte del amor, una parte importante es esa. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta muerte en el mundo? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta desgracia? ¿No? Bueno, pues tenemos que comprender también nuestra parte en todo eso. El Señor, por amor, tiene que permitir que pasen muchas cosas. Y además, cuando dice que seremos vomitados o que la iglesia será vomitada y demás, también es por amor. Por amor a los que aún tienen la capacidad de seguir. Entonces, el amor es muy amplio, no es solo por esa persona que sufre, sino por los que están a su alrededor, que también tienen que recibir ese amor. Entonces, el único ser justo es Él. Y eso es lo impresionante de todo esto, ¿no? Cómo puede lidiar con todo esto, ¿no? Él, nosotros no. Ahorita. Sí. Como sabemos que Dios es amor, es también su carácter, ¿no? Es todo su ser, está revelado en la palabra de Dios. Y algunas veces nosotros decimos, bueno, yo me conozco, pero en realidad nunca terminamos de conocernos. Nosotros mismos nunca terminamos de conocer a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros padres, ¿no? Y por eso que también cuando estemos en la tierra nueva,
seguiremos estudiando, dice, ¿no? Lo que es su ser, lo que es el carácter de Dios, lo que es Él en sí en realidad, lo profundo de ahí, ¿no? Y por eso es que es tan importante entenderlo, pero a la vez también es como un poco complejo, ¿no? Porque no terminamos de conocerlo, no terminamos de entender. Sí, ahí, Ángel, bueno, decía lo que dice el lenguaje, que el amor es un poder. También el lenguaje dice que, por así decir, lo que nos define y lo más importante que tenemos es nuestra voluntad, y la voluntad es un poder. Digamos, el amor también es la voluntad, por lo que uno hace las cosas. Lo que define el amor es el propósito, es la motivación. También el lenguaje dice que Dios no mira la cantidad de obras que hacemos, sino el amor que ponemos en cada una de ellas. Yo creo que todos tenemos la posibilidad o la opción de ser honrados con nosotros mismos, pero podemos no serlos. Pero si somos honrados, si somos honestos, si somos sinceros con nosotros mismos, podemos y debemos escudriñar nuestros propósitos. No debemos andar poniendo a ver cuántas obras voy acumulando. Eso era lo que hacían los fariseos, ¿no? Veían la salvación como una balanza, si tenías obras buenas o malas, pero sí lo que debemos hacer es mirar el propósito por lo que hacemos, por lo que decimos, por cada acto nuestro. Y ahí se define el amor. Y el tema de Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace? Bueno, el propósito de Dios siempre es amor. Y es lo que a veces nos cuesta entender, pero por fe también debemos entenderlo. ¿Alguien quería decir algo más? No, vale. Gracias, Javi. Bueno, gracias a cada uno de los comentarios. Realmente, como decía Laura, el amor de Dios es insondable. Y como decía Javi, en realidad, nosotros se nos juzgará no por nuestras obras, se nos juzgará por los motivos que nos llevaron a hacer esas obras. Alguien podrá haber tenido una apariencia de piedad, alguien podrá haber hecho 1 y 1000 cosas en favor del prójimo, pero ¿lo habrá hecho? ¿Por qué? Por interés, por egoísmo, por interés propio. Y esa persona, a pesar de que habrá hecho tantas cosas, al final se acabará perdiendo. ¿Pero por qué? Porque Dios ve allá, más allá, Dios ve lo interior, Dios ve la profundidad de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. En realidad es el único que nos puede llegar a conocer. Es el único que nos puede definir cómo somos realmente, porque ve más allá de lo que el ser humano ve. Sí, y una cosa más en respecto a ese, siempre ha habido una especie de conflicto, de polémica en el pueblo de Dios, y hoy no es menos, donde a veces para definir al amor se mira demasiado las formas. Y es verdad que nosotros debemos intentar con la ayuda de Dios pulir nuestro carácter y refinar nuestro carácter, ¿no? Y quitar todas esas aristas, toda la brusquedad, pero a veces se deja de lado y se juzga por las puras formas, y se deja de lado las motivaciones. Y también a veces, y generalmente cuando Dios nos recoge y nos va formando, si tenemos lo que tenemos que tener, somos piedras preciosas en bruto. Y Dios nos va formando. Porque a veces se juzga más por las formas que por las motivaciones. Y se acusa al que por ahí ha tenido un propósito noble, pero por ahí puede haber, digamos, su forma no habrá sido la más perfecta. Y hay gente que sí, se cuida en tener formas muy perfectas, pero sus propósitos no lo son. Y también debemos pedirle a Dios y tratar de discernir eso, que se puede, porque por sus frutos los conoceréis. Claro que se puede, se puede. Con la ayuda de Dios se puede. Decía otro asunto que quiero destacar, que decía Ángel, en realidad solamente Dios es justo. Y a veces lo hemos comentado con Víctor, que claro, nosotros que estamos un poco de caras enfrente de un ministerio, enfrente de la iglesia de Dios, y que tenemos relación pues con todo lo que conlleva esto, no voy a decir todo porque no todos escriben, ¿no? Pero con mucho del pueblo de Dios, y decimos, Señor, qué paciencia tienes con nosotros los seres humanos. Lo decimos, y Él es testigo de que siempre lo hablamos. O sea, a nosotros nos cuesta mucho, nos cuesta mucho cuando llegan todos los problemas, cuando llegan
todo lo que se confiere el pastorear, digamos, a un pueblo, cuesta mucho, es un trabajo muy agotador mentalmente. Mentalmente es el trabajo más agotador que hay. Pero luego piensa, si nosotros que somos imperfectos, porque cometemos fallos igualmente, y Dios que es un ser tan puro y tan perfecto, ¿cómo nos puede soportar? ¿Cómo puede soportar a esta humanidad tan degradada? Es que ahí no comprendemos, no terminamos de aprender de ese amor tan grande que nos tiene, de esa paciencia. Pero como decíamos, la paciencia de Dios tiene un límite. Y lo vamos a ver ahora aquí, justamente con Satanás. Aquí hay otra cosa que también está en una cita de Elena White, que voy a leer antes de ir al otro. Nos dice, el fortalecer nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas fortalecerá nuestro amor por Dios. Este es el principio del amor por Dios y por aquellos por los cuales Cristo murió. Este principio, del amor por Dios y por aquellos por los cuales murió necesita ser avivado por el Espíritu Santo y cimentado por la bondad fraternal, la ternura, necesita ser fortalecido por actos que testifiquen que Dios es amor. Esta unión que une corazón con corazón no es el resultado del sentimentalismo, sino la obra de un principio saludable. El fortalecer el amor los unos por los otros, eso fortalecerá claramente nuestro amor por Dios, porque la palabra de Dios ya dice, si no amas a tu hermano, que lo tienes al lado, que lo ves, que vives con él, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Mentirosos son. Entonces, el que nosotros fortalezamos el amor unos con otros, eso nos hará amar más a Dios aún, porque en una persona podemos ver la imagen de Dios, o deberíamos de ver la imagen de Dios, a Cristo crucificado, que murió por esa persona. Por lo tanto, lógicamente, el estar cimentado en esa bondad, en ese amor fraternal, como debe de ser, claro está, pues nos ayudará a que nuestro amor por Dios vaya creciendo. Luego, vamos a ver qué nos dice, ¿alguien me puede buscar qué? Sí, perdón, Fanny. También la hermana White dice, el amor divino dirige sus más conmovedores llamamientos al corazón cuando nos pide que manifestemos la misma tierna compasión que Cristo mostró. Solamente el hombre que tiene un amor desinteresado por su hermano ama verdaderamente a Dios. Gracias, César. Sí, totalmente. Así es. Ezequiel 28:12, si alguien lo puede buscar, por favor, y leerlo. Ezequiel 28:12. Bueno, en realidad había que leer pero bueno, este es lo que yo quiero destacar, lo que sale aquí. Sí, lee. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí nos está hablando de uno de los seres, no voy a decir más amado por Dios porque Dios tiene su amor para todos sus hijos, pero uno de los seres más, después de Cristo, ¿no? Claramente glorificados, bueno, en realidad por la deidad, claro está. Nos habla aquí en las notas de Elena White, era un ser de poder y gloria admirables, el que se había levantado contra Dios. Era un ser que nos dice en otra del comentario bíblico acerca de ese versículo de Elena White, Lucifer en todo lo posible semejante a Dios. El mar se originó con Lucifer, el cual se rebeló contra el gobierno de Dios antes de su caída. Era un querubín cubridor que se distinguía por su excelencia. Dios lo hizo bueno y hermoso, tan semejante a su creador como fuese posible. Era semejante, como todo lo que ha hecho Dios, hablando de los ángeles y los seres humanos, ¿no? Pero era muy amado por Dios.
y era muy honrado también. Los propósitos de Dios, nos habla en otro lugar Elena White, eran revelados a él primero. Estaba en el tercer puesto en el cielo, nos habla también eso. O sea, ¿cómo entonces un ser tan amado, y por los ángeles le tenían una gran admiración, cómo un ser tan perfecto, como un ser que estaba adornado de todas las piedras preciosas posibles, dice la palabra de Dios, cómo un ser tan semejante a Dios, tan querido, pudo rebelarse contra Dios? Nos dice aquí, aparte de esto, acerca de Lucifer el Señor dice, lo que nos mencionaba aquí, Ezequiel 28:12, tú echas el sello a la proporción. Bueno, en otra versión es, tú verás el sello de la perfección. Lucifer había sido querubín protector, había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados, el primero en verdad, el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Después que hubo pecado, su poder seductor era tan más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter cuanto más exaltada había sido su posición que ocupara al lado del Padre. Es peligroso, claramente, porque cuanto más se le da a una persona en el conocimiento de la verdad, si se rebota, es el que más daño hace. Y eso ya lo hemos aprendido nosotros a través de toda la historia de la Iglesia de Dios. Si al Satanás fue así, pues cómo no va a ser con nosotros, ¿no? Y aquí hay algo importante que destacar en esto, porque nos habla de que Lucifer, aparte de todo esto, era el sello de la perfección de Dios. Es interesante porque si nosotros nos vamos al Strong y vemos la palabra sello, que ya hemos hablado acerca de esto, pero vamos a volver a repetirlo, es Hatan, dice, encerrar, cerrar, específicamente sellar, fin, firmar, sellado, sellar, sello, señalar. Y también proviene de Jotán, que es el anillo de sellar, anillo, marcar, anillo de sellar, sello. Ya se ha hablado en otras ocasiones de todo esto, pero era un sello Satanás, ¿vale? Era el sello de la perfección de Dios. O sea, ¿para qué se utilizan los sellos? Para marcar, ¿no? Para señalar, para firmar la obra de Dios. ¿Y qué vino a ser el sábado de Dios? Un sello también. Era una señal que distinguía al verdadero pueblo de Dios. Era una señal de la creación, de la perfección de Dios. Entonces, yo pensando en esta mañana digo, qué interesante esto. ¿Por qué tanto odio de Satanás para con el sábado? Aparte de lo que ya sabemos, ¿no? Porque es uno de los mandamientos que más odia y con el que ha ido intentando cambiar e intentando echarlo por tierra por todos lados. Ya sabemos todo lo que hay y que la lucha final pues será en eso de la adoración, pero el sábado estará implícito en ese cuarto mandamiento. Entonces yo pensaba, a lo mejor porque el sábado, él era el sello de la perfección de Dios, la señal, y el sábado vino a ser también. O sea, su odio, no quiere decir que sea así, pero me hizo pensar, podría ser que no, sí. Es que el sábado lo que recuerda en el mandamiento es que Dios es el creador y es el dueño absoluto de todo. ¿Y quién es el que merece adoración? El creador. Las criaturas no. Él no puede crear, por tanto, ¿qué adoración puede tener? Ninguna. Y él que desea ocupar el trono de Dios, por tanto, es evidente que el mandamiento que más le molesta es el sábado. Sí, sí. Y para pedirse adoración, ¿qué hizo? Pues buscarse un día alternativo para que la gente, sin saberlo o sabiéndolo, lo adorara a él. Exactamente. El sábado, ya lo ha dicho Víctor, ese sello que distingue claramente al Creador y que Dios lo puso como sello de su creación. Y Satanás fue el sello también de su creación, el sello de la perfección. Bueno, el domingo es su sello. O sea, él puso otro sello. Sí, sí. O sea que... Sí, acá hay que ver, claro, uno es un sello visible y otro es invisible. El sábado es invisible porque el sábado es un periodo de tiempo.
Y los dos apuntaban obviamente al creador. Satanás era, bueno, Lucifer, ¿no? Sí. Satanás era el sello visible de su creación. Pero el sábado, y pensemos que el sábado entra después del conflicto. Del conflicto, sí, sí. Es está decir, claro. es como también lo que decía Víctor, era lo que definía, digamos, el conflicto de quién es el creador. Y también pensaba cuando lo que tú decías, ¿no? El ser más encumbrado es el que es el líder, digamos, de la rebelión. Pues en la tierra también hay un tema profético muy importante que casi se desconoce en general y se ha rechazado en la iglesia adventista, es que también, digamos, aquel hijo preeminente de Dios, ese pueblo escogido, el más encumbrado, también hoy sigue siendo el líder de la rebelión. Y eso es lo que en la iglesia adventista hoy se niega, digamos, quién generó el papado, quién mueve el papado por detrás. Es decir, lo mismo siempre ha pasado, digamos, y ese pueblo, con tantas ventajas, obviamente, si se rebelaba, era el mejor instrumento para Satanás, y lo ha sido. Sí, sí, totalmente. O sea, Satanás ha metido su parte total en todo, y en lo que se refiere a la iglesia también. Sí, desde luego, el motivo del por qué Lucifer cayó, pues no podemos saberlo, ¿no? No podemos comprenderlo. Desde luego está relacionado, sin embargo, pues por su belleza, por su inteligencia y por el honor que recibía, ¿no? Hoy en día a los humanos pues nos sucede igual. Tener estos tres elementos te pone en peligro a veces, ¿no? Si no estás totalmente entregado a Dios. Por eso Dios tantas veces tiene que encontrar a sus mensajeros y a las personas que realmente deben realizar una obra importante entre lo más bajo de la sociedad, tantas veces, ¿no? Personas que ni son bellas, ni reciben la admiración de todos, ni a veces no son los más inteligentes precisamente de la humanidad. Pero Dios sabe que ahí puede haber una bondad y puede haber una humildad tan necesaria y mucho más importante que estos tres elementos, ¿no? Sí, sí. Fijaros que la rebelión se da cuando se tiene absolutamente todo, normalmente. Cuando Dios le ha dado todo lo que podían tener, en ese momento, entonces es cuando surge la rebelión. Y es algo impresionante porque se cumple con los fariseos, se cumplió con el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo hebreo. Cuando tenían todas las condiciones para poder conocer cuando venía Cristo, pues entonces es cuando realmente se cierran en banda y se les acaba el tiempo de gracia. Entonces es algo que tendría que hacernos pensar a todos, ¿no? Bueno, porque el orgullo, el egoísmo, es lo que se originó en Satanás, ¿no? Como decía Luis, se vio tan perfecto, tan capaz de más aún, que lo quería todo. Lo tenía todo, pero no le bastó. Él quería más. Él quería ser igual a Dios. Y también se ve en Judas, ¿eh? Dice Javi que también se ve en Judas. Sí, era el más capaz de todos los discípulos, el que tenía inteligencia y todo, y bueno, ya vemos lo que pasó. Y lamentablemente pues se reveló, y la sierva de Dios nos dice que es un misterio cómo se llegó a originar en él el egoísmo, el orgullo. Es un misterio, y si habla de que es un misterio es porque no podemos ahondar en él. Está claro, como el misterio de la redención y todo esto, ¿no? Y nos dice aquí... sí. Recordemos que lo incomprensible se comprende cuando comprendes que si se comprendiera el pecado, si se justificara el pecado, entonces sería, si se pudiera explicar, entonces ya no sería pecado. Claro, eso es lo que dice Benoit. La ilógica del pecado te ayuda a comprender el pecado lógicamente. Vale. Eso que solo Ángel lo puede explicar así, ¿vale? Esto es porque obviamente no tiene una causa. Sí, es decir, el pecado no tiene una causa. Si tuviera una causa sería justificable. Pero esto me recuerda como, bueno, me hace ver el mundo que también cree que todo esto creado surge sin una causa, ¿no? Va como por ese mismo derrotero, de algo que en el fondo es algo insensato, como algo, digamos, bueno, esto que existe
digamos, no tiene causa. Claro, el tema es que el pecado es verdad que no la tiene y por eso no lo podemos entender. Seguramente Dios lo entenderá, pero nosotros no. Y lo que sí podemos ver es que si fue un misterio como surge en él, de alguna manera ese mismo misterio está en nosotros como puede surgir, pero podemos ver si eso se está pasando. Es decir, Satanás no lo quitó a tiempo. Cuando quiso, digamos, quitarlo, por así decir, ya era demasiado tarde. Y era porque estaba sufriendo las consecuencias, había sido expulsado. Pero, la enseñanza para nosotros es eso, es quitarlo a tiempo. Porque quizás cuando nos demos cuenta, hay un versículo que dice que alguien que fue Esaú procuró con lágrimas el arrepentimiento y no pudo. Fue demasiado tarde para él. No, porque bueno, claramente por eso Dios le dio la oportunidad a Lucifer. Y si nosotros recordamos lo que dice el conflicto de los siglos, que habla de esa rebelión, cómo se fue Satanás arraigando todo eso, él sentía, a veces miraba a Jesús, se adorrillaba porque sentía el amor por él, ¿no? Pero ahí estaba el gusanito. No había muerto. No lo había desechado completamente, no lo había desechado porque no lo quería desechar, así de simple. Y él tenía una lucha grande, y es la misma lucha que tenemos nosotros. Es así, o sea, nosotros nacemos con la tendencia al pecado, lo que Satanás originó, y hay una lucha grande, pero, como decían anteriormente por aquí, la voluntad. La voluntad es un poder. Es un poder que si nosotros lo ejercemos adecuadamente, es lo único que tiene el ser humano, es lo único con lo que nosotros podemos hacerle frente a absolutamente a todo. Todo lo demás ya Cristo lo pone, pero la voluntad tenemos que ejercerla nosotros, y es lo que decía aquí, o sea, Dios no quiere robots. Dios si quisiera robots, bueno, lo hubiese creado, que todos le sirviesen como tal, pero no lo quiere que lo sirvamos a Él libremente. ¿Y qué es lo que ha dicho Satanás? Lo contrario, que Dios lo que quiere es que el ser humano le obedezca sí o sí, nada más, libre albedrío, todo, y es lo que nos presentan las películas, si hoy en día vemos, es todo esto. Es que Dios es un egoísta y que lo único que quiere es adoración para Él, sea como sea, ¿no? Y eso es lo que Satanás intenta influir en las personas, que es la ley, ¿no? Al fin y al cabo, un estorbo, que la odia, ¿no? Ya lo vemos. Y luego, a pesar de todo esto, pues Dios tuvo que ponerle un final a Satanás. Porque si no le ponía un final, pues esto ya iba a ser, bueno, una desgracia total. Viviría el mundo, todo en constante guerra. Y todo el gobierno de Dios, los ángeles, hubiesen caído más y más. Y recordemos que se llevó a una buena parte de los ángeles del cielo. Si Dios hubiese permitido que Satanás siguiese con su curso, a pesar de que luego ya se reveló abiertamente, ¿no? Al principio estaba así un poco, iba por detrás haciendo las cosas, luego ya se reveló. Entonces, porque la gente dice, bueno, si Dios es tan Dios, ¿no? ¿Por qué no lo eliminó desde que empezó con aquello? Dios podría, dice, haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedra al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad y la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que los haga prevalecer. Y lo que decíamos, cuando Dios pone un punto final a alguna situación, cuando Dios pone un límite, como se los puso a Satanás, es porque su gobierno es moral, porque su gobierno es amor, y que tiene que ejercer justicia, porque si no pone en peligro a todos los demás, y es lo que Dios no quiere. Recordemos que en el cielo había dudas en cuanto a si Satanás tenía o no razón. Sí. Y las dudas se disiparon ¿cuándo? En el momento de la cruz. Pero hasta entonces, durante 4.000 y pico de años, sí, 4 días, había esas dudas.
Pero bueno, se estaba viendo el trabajo que estaba haciendo el diablo aquí, ya con Caín y Abel y ya con las guerras y todo lo que pasó. Pero hasta que no hubo la cruz, no se disiparon las dudas. Es decir, que la paciencia de Dios fue tremenda. Si Él lo hubiese destruido antes, ¿qué habría pasado con todas esas dudas? Que hubieran crecido. Y tal vez no hubiera un Satanás, habría miles de Satanáses, posiblemente. Porque luego igual todos se rebelarían contra Dios. Pero en cambio se dieron cuenta que el autor del amor y el dueño del amor era Dios, y el autor del mal y el dueño del mal era el diablo. Y esas dudas se han disipado. El mundo no lo conoce. Y claro, para el mundo, uy, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Uy, es que Dios es malo. Uy, ¿por qué Sodoma? ¿Por qué el diluvio? ¿Por qué? Es que Dios es malo. Es lo que decimos. El Señor es Dios de amor, pero también tiene su justicia, que también es de amor. Aunque creamos que, bueno, Él quita la vida a alguien, pero lo hace por amor, porque sabe, Él conoce, dice, las intenciones del corazón. Y Él sabe que esa persona, por mucho que se le diga, no cambia. ¿Qué le pasó a Judas? 3 años y medio al lado de Cristo. ¿Cambió? No, no cambió. Y su arrepentimiento no fue genuino, se ahorcó. Pues todo eso demuestra que el amor de Dios es perfecto y el del diablo no. Y él perdió su ocasión de arrepentirse y, bueno, sabe que le queda poco tiempo. Aquí entraríamos ya en el tema de la fecha, ¿no? Sí. Que si los ángeles no saben, no siguen o no y tal, bueno, él lo sabe perfectamente, sabe que le queda poco tiempo y por eso está haciendo todo lo que está haciendo. Si leemos, no sé, Ellen White, las matutinas como estoy leyendo yo, Maranatha, el Señor viene, bueno, ahí se ve todo el mal que hará al final al pueblo de Dios. Y hoy en el sermón, que lo tengo un servidor, me sabe mal por Lina, porque siempre que está por aquí me toca mi sermón. Pero hablaremos un poco de esto, de esos ataques que han habido contra el pueblo de Dios y que volverán a reproducirse. Pero a tal manera que dice que será un tiempo de angustia cuando nunca fue, ¿no? ¿Y todo eso quién lo provoca? ¿Dios? No. El diablo. Hay un tema, siempre uno dice, bueno, sí, ¿por qué no lo eliminó? Pero obviamente ya hemos hablado de esto, pero siempre hay una pregunta que en realidad se puede anteponer. ¿Por qué lo creó? Si sabía, ¿por qué lo creó? Pero a mí esto me recuerda, por ejemplo, al tema del aborto. Si yo sé que este niño o niña que va a nacer ya viene así y me puede dar problemas que me pueden costar sacrificios, entonces mejor lo elimino antes de que nazca. Dios tenía un plan de crear criaturas y lo hizo, todas maravillosas, y las creó a todas. Y aceptó el riesgo y aceptó el sacrificio. Creo que uno de los puntos en donde se ve el amor es en el sacrificio. El amor es el que realmente se sacrifica por el otro. Por eso el punto máximo del amor es la cruz de Cristo. Yo recuerdo un dicho de alguien que hace un tiempo que no viene, pero solía venir más antes, que es el Rafa, que una vez dijo, y me quedó muy grabado, Dios agotó el amor en la cruz. ¿Cómo se puede agotar algo infinito? Pero en la cruz se manifestó, se agotó el amor de Dios. Y Dios aceptó el sacrificio. Cuando nosotros, cada vez ahora que se puede saber más cómo va a venir nuestro niño, pues bueno, el amor es el que lo acepta, venga como venga. Claro, no es exactamente igual, pero yo lo veo bastante un símil. Dios sabía lo que iba a pasar y aceptó el sacrificio. Y es el máximo. Alguien me preguntaba la otra vez y él creía lo mismo que yo le respondí. Bueno, Jesús sufrió la muerte eterna, pero sufrió más de lo que va a sufrir Satanás. Pues Satanás cargará con su pecado y el de los seres humanos salvos. Pero Jesús cargó con el de todos. Así es. Jesús aceptó el mayor de los dolores, el mayor tormento. Dios aceptó el mayor tormento creando a Satanás. Eso es amor. Porque Él se llevó la peor parte. No nosotros, Él. Bueno, en realidad ese es el amor. Lo que hizo Cristo en la cruz es el amor. Es el amor en su
mayor esplendor, en su punto más álgido, en realidad. Y como dice Elena White, lo que sí que es así, la cita que habla de que la cruz es la que llega a explicar todo lo demás verdades. De la cruz se desprende absolutamente todo, porque sin la cruz no hay nada. Sin el sacrificio de Cristo estaríamos perdidos. Por lo tanto, todo lo encierra ahí. Pasamos al día siguiente. Solo voy a comentar dos cosas aquí. En eso habla de la caída y el diluvio. Y cómo Dios también ejecutó su justicia. Dios creó a seres humanos perfectos, como Satanás. Seres humanos que no había maldad, que no había tendencia al pecado aún. Adán y Eva fueron perfección, mas sin embargo, tal y como Satanás, porque él mismo fue el instigador, ¿no? Se originó maldad en ellos. Y luego vino el diluvio, llegaron a un punto, a un colmo de maldad, que Dios dijo, se arrepintió de haber creado la humanidad, porque su pensamiento era de continuo solamente al mal. Y hoy en día estamos llegando a ese punto. Si nosotros comenzamos a ver las noticias, si nosotros comenzamos a ver a la humanidad, a tantos conocidos o lo que sea, veremos que únicamente el mal está en la mente. Y es impresionante porque Dios, la palabra de Dios es profecía, ya lo sabemos, y ya lo había anticipado con antelación. Pero cuando lo vives, cuando estás en esos últimos años que le quedan a esta tierra, lo sufres, ¿no? Sufres la maldad. Y no quiere decir que nosotros no seamos malos y no caigamos en los pecados, pero que lógicamente hemos aceptado el sacrificio de Cristo y tratamos, en la medida de lo posible, de intentar hacerlo mejor. Pero te afecta la maldad del ser humano. Te afecta que a pesar de todo lo que tú puedas hacer, el ser humano nunca está contento. Siempre quiere imponer sus pensamientos, ¿no? Las cosas que él desea. Y en el diluvio, pues hay un mensaje de Dios, un mensaje con tiempo, con un punto, con un cómputo de tiempo, hasta donde Dios iba a permitir esa maldad. Y hoy en día lo sabemos que desde el principio, desde que el pecado surgió hasta el fin de la tierra, hay un punto, ¿no? de fin, hay un límite para esa paciencia de Dios. Y ahí nuevamente volvemos a ver que Dios tiene un límite, y que el límite son esos 6.000 años. El Señor nos ha enviado, dice, mediante sus embajadores, mensajes de advertencia, declarando que el fin de todas las cosas está cercano. Algunos escucharán esas amonestaciones, pero la gran mayoría no les prestará atención. Y es triste, porque en un mundo donde hay tantos millones de habitantes, y lo ha habido a través de toda la historia de esta tierra, resulta que la gran mayoría de personas no prestará atención a los mensajes de amonestación. En el diluvio, 8 entraron nada más. De los cuantos, no sé cuántos eran, pero de toda la humanidad que se había generado desde el principio hasta ese momento. Dios le dio 120 años para que Noé diera el mensaje de amonestación. Y hoy en día, pues el Señor ha dado un mensaje con fecha que hasta el 2031 es el fin de la paciencia de Dios para con la humanidad, del mal. No sé si alguien tiene algo que comentar en esta parte, si no, vamos pasando a la otra. Nos habla del llamado de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, que en él, bueno, se iniciaría todo, ¿no? Y sería el iniciador de todas las naciones, bueno, y de sus descendientes, de esa simiente. Y hay algo interesante que voy a destacar aquí, porque la escuela sabática, bueno, lo voy a leer. El llamado de Abraham se expresó por primera vez, esto es escuela sabática, en Génesis 12. El resto de Génesis es mayormente historia de sus descendientes directos. Una simiente disfuncional tras otra, que creaba una familia desordenada tras otra. Y sin embargo, a través de ellos, la promesa finalmente se cumplió al llegar al momento crucial con el llamado de Moisés. Y yo le hacía la pregunta a Víctor, ¿no? ¿Es tan así esta afirmación que hace? Una simiente disfuncional tras otra, que creaba una familia desordenada tras otra.
Y sin embargo, a través de ello, pues llegó al momento de Moisés y luego claramente el momento de Cristo. Todos eran así. A ver, aquí está generalizando, ¿vale? Supongo, quiero creer que es así. Pero esa simiente que llegó hasta el llamado de Moisés, todas eran disfuncionales, todas eran familias desordenadas. Así que ya vemos lo que había en las familias, pero no había excepciones. ¿Qué piensan? Yo le hice la misma pregunta a Víctor. A ver, que si bien es cierto lo que decíamos, por ejemplo, Abraham vivió en una familia que no tenía que ser así, lógicamente, ¿no? Y luego hubieron otros. Pero Job creo que era anterior, ¿no? Job sí, creo que sí. Parece ser que era anterior a Moisés, por lo menos. Era anterior, no sé si a Abraham, pero a Moisés sí. Y se le menciona como una persona justa, ¿no? Exacto. Y que como él se supone que habría otros que tal vez la Biblia, no los menciona, que yo recuerde, no menciona, pero posiblemente habría otros que tendrían también esa perfección. Dentro de lo que cabe, porque ya sabemos claro, que el pecado lo llevamos todos. Después tengamos también en cuenta que realmente Cristo, la herencia, digamos, genética que recibió fue por parte de madre, ¿no? Entonces el linaje de su madre no sé si se puede conocer hasta el punto de afirmar que eran personas disfuncionales, ¿no? Es verdad que en el linaje quizá del padre, ¿no? Sí que podemos encontrar a alguno, pues pero en el de la madre no lo sabemos, entonces... Es que claro, todo queda así un poco así, ¿no? Porque decir que, a ver, si se habla de generalidad, bueno, sí que, porque el ser humano es pecador, ¿no? Pero decir que todo llegaba a ser, no sé si es lo que quiere decir aquí, no sé. Sí, es verdad que en los patriarcas, si hablamos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob tuvieron sus temas familiares, ¿no? Obviamente los tres. El tema del linaje de María, bueno, aparentemente el tema es a partir de David. Hasta David es el mismo. A partir de David es la diferencia. Pero bueno, sí, es un poco discutible, digamos, por lo menos. Tiene una parte, pero habría que... Es discutible lo que dice. Sí. Puede interpretarse mal también. Sí, bueno, mira. Son esas cosas un poco ambiguas. Son esas cosas muy ambiguas que siempre quedan en la escuela sabática y que vale la pena mencionar. A ver, nos habla del llamado de Abraham, que Dios le dijo, ¿no? de salir de su tierra y su parentela para poder, para que su linaje, pues, y la promesa se cumpliera en él, ¿no? Tenía que salir de ahí para eso. Y aquí me dio, no sé, voy a decir curioso, ¿no? Lo que el autor aquí plantea en unas preguntas. Y la voy a leer porque cuando las iba leyendo yo misma me iba contestando en mi mente. Y vamos a ver si me las contesté bien. Hoy dice, ¿cómo nos vemos los adventistas del séptimo día en relación con el resto del mundo? Yo decía, igual. Es decir, ¿qué paralelismo existen entre nosotros y el antiguo Israel? Yo decía, todos. Más aún, ¿qué responsabilidad nos asigna individualmente este paralelismo? Toda. O sea, claro, deja esta pregunta para que nos vayamos contestando, pero ¿qué relación hoy en día deja a los adventistas del séptimo día con el mundo? Si es que no hay diferencia ya. Vemos nosotros cómo está. Y el paralelismo es total. Ya vemos la rebeldía del pueblo de Israel y la rebeldía del pueblo de Dios. Y la responsabilidad que tiene es muy grande, porque el conocimiento y Dios le ha dado toda la luz que ha podido. Solo le faltó decir, ¿repetirá la iglesia adventista la historia del antiguo Israel? Yo creo que no la dijo porque se cae de maduro. Ya ves. Sí, totalmente. Y bueno, aquí tenía alguna otra cosa, pero a ver... habla de Abraham, lo voy a comentar, que Dios lo mandó lejos para que llevase su verdad adelante. Dice,
Así los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, debe abandonarse los planes de la vida, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas en la soledad y mediante el sacrificio. Solamente con estas cosas es como se puede sembrar la semilla de Dios. Si no hay trabajo, si no hay lágrimas, si no hay sacrificio, no hay nada. El trabajar por la salvación de las almas es un empleo digno de más alto honor, del más alto honor. Eso nos dice la sierva del Señor. El trabajar por las almas de Dios es el trabajo más difícil que puede haber sobre esta tierra. Y lo digo con conocimiento de causa. Es el trabajo de más alto honor, de satisfacciones que no puede haber en otro trabajo, claro está, pero complicado y difícil, porque la humanidad somos así, ¿no? Pero que es un honor el poder hacerlo, pero lleva consecuencias, lleva muchísimas desventajas, mas sin embargo, el hacerlo para honra y gloria de Dios, ahí está la clave. Si lo hacemos ya para nuestro propio interés, de nada sirve y de nada vale. Luego nos habla, que esto ya no lo vamos a comentar porque lo hemos comentado hasta yo creo que mucho, y se seguirá comentando lógicamente el pacto en el Sinaí. Ángel. No, quería comentar que has dicho antes que hemos sembraba y has dicho soledad también. O sea, es muy importante eso porque estemos con quien estemos o como estemos, solo se siembra la semilla en esta situación. Por eso esa búsqueda de Dios tiene que ser también hasta cierto punto en soledad. Bueno, individual, la salvación es individual y tiene que ser individual. Lógicamente que siempre hay ayudas, ¿no? Claro está, porque somos un pueblo y entre un pueblo se tiene que ayudar, pero en sí la responsabilidad es individual. No rendiremos cuentas a Dios por grupos, no rendiremos cuentas a Dios la madre al hijo y el hijo a la madre o al padre. No rendiremos cuentas a Dios en pareja, rendiremos cuentas a Dios individualmente. Luego, el día ya jueves, para terminar, nos habla de apostasía y castigo. Bueno, lo que habíamos estado diciendo, ¿no? Del pacto que el pueblo hizo con el viejo pacto, ¿no? Con sus obras, lo que él dijo, sí, ahora yo voy a hacer todo lo que nos está hablando aquí Moisés, sí, yo voy a cumplir la ley de Dios a cabalidad, sí, y al final ese sí, ¿qué fue? No, porque acabaron completamente en apostasía, después de haber prometido todo lo que iban a hacer en ese Sinaí, al momento siguiente ya estaban otra vez pecando, y es triste. Nos dice aquí, el llamado a obedecer a Dios es guardar su ley. No era más legalismo entonces que ahora. Y sin embargo, una y otra vez los hijos de Israel no cumplieron con su parte del pacto porque lo querían cumplir a su modo y a su manera, con sus propias fuerzas. Me gustaría recalcar un punto que es más que interesante, el tema del pacto, porque aquí está claro que ellos ponen el pacto de Dios y uno solo. Pero el hecho es que se comentó en el último culto que se habló de esto, lo importante que es ver que son dos pactos y que Dios los entrelaza, porque es lo que define realmente la naturaleza de Cristo. Yo creo de la forma más simple de entender la naturaleza de Cristo. Y el peligro, y esto también se habló, el tema de decir que es un solo pacto es terminar diciendo que Cristo tenía una sola naturaleza. Ahí tendrán que decantarse, ¿era solo divino o era solo humano? Por cómo van las cosas, será solo humano. Y eso lo lleva de cabeza a quedarse totalmente en el viejo pacto y terminar en el falso templo con el falso Mesías. Por eso las implicaciones son realmente de vida o muerte. Los pactos es lo que define la naturaleza de Cristo. Así es, gracias Javi. Y luego nos menciona aquí otra cosa, que es el autor de Escuela Sabática. Bueno, no pensé que era cita de Elena White, pero no, lo que voy a comentar es la cita de Elena White. El mundo, dice, está confabulado contra la verdad, porque no desea el que obedecer la verdad. ¿Habría yo, quien percibo la verdad, de cerrar mis ojos y mi corazón a su poder salvador? Porque el mundo elige la oscuridad en lugar de la luz.
Esto es una cita de las Matutinas Exaltadas Jesús, página 133. El mundo hoy está confabulado con la verdad. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere obedecer la verdad. La gente se pone en contra de la verdad porque no quiere seguir las reglas de la verdad, y eso es lo más claro del mundo. Por lo tanto, no hay más que darle vueltas al asunto, es eso y ya está. Para finalizar la parte del viernes, hay otra cita que también quise destacar, bueno, que está aquí, que está al final justamente. También habla, voy a leerlo a ver qué entienden de lo que quiere decir aquí, porque yo tuve que decirle a Víctor, léelo, porque de un autor que se llama Petkan, de un libro del conflicto cósmico, los problemas del pecado, bueno. Y dice, en resumen, sostengo, dice, que el amor, bien entendido, el amor de Dios, está en el centro de una disputa cósmica y que el compromiso de Dios con el amor brinda una razón moralmente suficiente para que Dios permita el mal, con ramificaciones significativas para entender la providencia, que la providencia divina opera dentro de lo que yo llamo reglas del juego. Y yo digo, para decir, a ver, que luego ya leyéndolo ya entiendo un poco lo que quiere decir, pero para decir tantas cosas que Elena White lo habla tan claramente, no necesita ir rebuscando y palabras y cosas así. Bueno, nos lo ponen como una referencia, ¿no?, de la escuela sabática, como la cita de Elena White. Luego, Elena White ya pone una cita de Elena White del libro Patriarcas y Profetas. Que lo pone como referencia diciendo que lo ha editado una editorial no adventista. Sí, 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 eso también. Esa es la gracia, o sea, lo pone porque el mundo lo reconoce. Oh, qué bien. Eso es cierto, se me olvidó comentarlo. Eso es lo que realmente, digamos, certifica al autor. El honor de los hombres. El honor de los hombres, o sea, sí, yo, sí. de verdad. Sí, y me quedo así, digo yo, necesariamente se tiene que decir esto, porque no sé lo que dice lo demás del libro, no sé lo que dirá, pero que esté aquí como una referencia porque esté reconocido a nivel mundial. A ver, los libros de los católicos, con las bestias que dicen, muchos están reconocidos a nivel mundial, y por eso está bien lo que dicen. Bueno, el decreto de que Israel no entraría, esto es la cita de Elena White, no entraría en Canaán por 40 años, fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué, pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo los trataba Dios y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando le fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciado. Se habían quejado por nada y ahora Dios les daba un motivo para llorar. Si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habría pronunciado esta sentencia. Pero se afligían por el castigo, su dolor no era arrepentimiento y por lo tanto no podían obtener la revocación de su sentencia. Lo que comentábamos, aquí está plasmado lo de Satanás, ¿no? Su dolor en realidad no era arrepentimiento. Arrepentimiento no era arrepentimiento por el castigo, su dolor no era arrepentimiento. Pero se afligían por el castigo, o sea, su dolor no era realmente porque estaban arrepentidos, porque le habían hecho daño a Dios, ¿no?, en este caso de los israelitas, sino por el castigo que recibirían por ese daño y por todas las maldiciones que Dios ya les había dicho, ¿no? Por lo tanto, no podían obtener la revocación de su sentencia. Por lo tanto, Satanás no podía obtener que mira, ya está, ¿no? Se acabó y ya está. Dios, sabemos que la humanidad llegará a su punto final y estamos a escasos años de eso. Ese límite que Dios le puso para que se puedan arrepentir, todos los que puedan arrepentirse. Dios quiera que seamos todos los que estemos aquí, todos los que nos estén viendo. Sé que no será así, pero bueno, el deseo es ese y que el Señor nos ayude, porque no es un asunto tan complicado, tan difícil, la lucha del ser humano
aquí, el conflicto cósmico lo tenemos aquí en nuestra mente. Es una lucha que debemos de lidiar cada día, cada minuto, cada instante, porque los pensamientos no descansan, no descansan. El diablo no descansa. Nosotros nos dormimos a veces, nosotros bajamos la guardia, pero Satanás no. Satanás sabe lo que se está jugando también. Nosotros deberíamos de saber lo que nos estamos jugando y es nuestra salvación. Por lo tanto, eso nos debería de llevar a no descansar ni un minuto para poder pedirle al Señor que nos dé fuerzas para resistir todos los embates del enemigo. Vamos a terminar esta escuela sabática con una oración. Vamos a pedirle a Laura, ¿quieres terminar con la oración? Pues? Amado buen Dios, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos aquí con nuestros hermanos y poder haber estudiado esta linda escuela sabática que trata acerca del amor y demás. Ayúdanos a aprender siempre de lo pasado para no volver a repetir esa misma historia. Ayúdanos a ser determinados y sobre todo tener ese carácter y esa decisión para poder seguir adelante y para no repetir la misma historia. Bendice a su pueblo que está en el mundo entero, todos aquellos que en este momento están reunidos en sus hogares, puedas bendecirlos, traerles la paz en sus corazones, sabiendo que lo que hacemos y lo que hoy estamos haciendo es de ti y que te honramos y te obedecemos, Señor. Bendice también ahora el culto que ha de venir, que tu Espíritu Santo se siga moviendo y que te pedimos sin merecerlo, sino te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados